Juntos por el Cambio comienza esta campaña con un hombre del expresidente prófugo. No solo procesado, prófugo. Hoy supimos, en una nota de Irina Hauser en página 12, que este hombre, el prófugo, que era tan importante en el gobierno de Macri, que sin tener un puesto oficial, fue él el que intentó poner 2 jueces de la Corte por decreto. Hoy sabemos que tenía un poder general del presidente, un poder para hacer cosas, como cuando vos le das un poder a alguien para que compre y venda tus cosas, para que firme por vos. Era su alter ego, era su mano derecha y está prófugo. En una extensísima tradición en Argentina, en la que funcionarios, exfuncionarios, presidentes y expresidentes han enfrentado a la justicia, con mejor o peor suerte, tenemos un prófugo que no solo fue un hombre importantísimo del gobierno de Macri, sino que ahora sabemos que formaba parte de los negocios personales de Macri, que era su apoderado. En esa campaña, Juntos por el Cambio puso como candidatos a una científica antivacunas, a una historiadora que niega la causa de Malvinas, al marido de una modelo cuyo único mérito es ser el marido de una modelo, que un día dice que el dólar se va a ir a 400 y al otro día dice que era un chiste, a un troll que lanza mensajes xenófobos, racistas y violentos, entre otros monstruos. En los primeros días, Juntos por el Cambio puso en agenda temas como los penes de madera, el negacionismo de los 30.000 desaparecidos, llamarle Hitler a una actual vicepresidenta y 2 veces presidenta que respetó todas las reglas democráticas sin una sola denuncia de violencia institucional. Y agredir a una de las artistas más importantes del país. Más allá de su código de convivencia, ningún político opositor renegó en serio de los dichos de sus compañeros. Dichos que cualquier demócrata se sentiría en la obligación de repudiar. Mientras avanza la campaña, se confirmó que en Bolivia encontraron un remito de recibimiento de armas argentinas de alto calibre, fechado el día del golpe de Evo Morales, y que la operación fue firmada su financiación por el ex jefe de gabinete Marcos Peña, mano derecha de Macri. También se confirmó que en el teléfono del secretario de Mauricio Macri, hoy candidato, Darío Nieto, se hablaba de instrucciones a Borinsky. Esta que hoy es oposición, que se presenta a elecciones, cuando fue gobierno en 4 años se elevó la pobreza del 22 al 37%. En 4 años. Sin que haya una crisis internacional, nada, solito. Elevó el desempleo del 6 al 11%, mandó a 8 millones de argentinos a comer en comedores, endeudó al país a 100 años, propició la fuga de más de 100.000 millones de dólares, y nos volvió a atar al FMI, al tiempo que encarcelaba a dueños de medios opositores, censuraba a miles de periodistas, no solo a los más conocidos, y sacó de su puesto de manera mafiosa a la Procuradora General, reemplazándola por otro por decreto. Reprimió jubilados y organizó un sistema de negocios personales que transformaron un plan económico en un plan de negocios. La actual campaña de agresión al gobierno y sus adeptos intenta amedrentar, disciplinar a quienes compiten con ellos. Esa agresividad le recuerda a funcionarios, gobernadores, intendentes, legisladores, periodistas, artistas afines, que ellos son una mafia y que te pueden arruinar la vida. Te están diciendo: cuidado con quién jugás en estas elecciones. Mirá que te podemos arruinar la vida a vos y a toda tu familia. Comprender
decodificar y mensurar en su verdadera magnitud el mensaje es imprescindible. El movimiento popular no se enfrenta a una propuesta política liberal. Tiene, ya no como adversario, sino como enemigo, a una mafia organizada capaz de perseguir, encarcelar, demonizar, matar como a Maldonado y Rafael Nahuel y hasta reivindicarlo como hizo Patricia Bullrich en estos días. Dijo hace unos pocos días Jorge Alemán que al odio solo se lo frena con miedo. Deben tener miedo de las consecuencias de sus actos para no repetirlos. Cada acción de estos odiadores tiene que tener su réplica, cada delito su castigo, cada provocación su consecuencia. Waldo Wolf, desde su lugar de presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, pidió procesar y encarcelar periodistas, y sigue ahí. Fernando Iglesias debe ser castigado por lo que hizo. Si el Congreso no lo hace, lo debe hacer el pueblo. No hay que dejarlo pasar. Hay que convertirlo en un paria. Debe ser llamado por todos: el odiador de mujeres, el abusador, el violento, el cobarde ataque mujeres. Así hay que llamarlo. Debe ser repudiado de todas las maneras posibles. No hay que atenderlo en los bares, en los restaurantes, que no lo atiendan los empleados y empleadas del Congreso. No hay que saludarlo, no hay que hablarle. Tratarlo como lo que es, un monstruo, que sienta que no tiene lugar en la sociedad civil mientras no se comporte de manera civilizada. Así, la próxima vez, lo va a pensar 2 veces. Tiene que tener miedo a preparar su odio. A los odiadores se los enfrenta con miedo. Asumamos un compromiso histórico, porque esta violencia verbal provoca otras violencias adentro de los hogares argentinos contra otras mujeres, y porque esa violencia verbal se usa para amedrentar a quienes intentan gobernar este país. Nunca más violencia contra las mujeres, que nunca más les salga gratis la agresión y la violencia. Buenos días, esto es Navarro 2023. Por estos días el Poder Ejecutivo va a impulsar un nuevo aumento del salario mínimo vital y móvil, y es el tercero de este año, y el tercero, y en cada caso, que surge a instancias del Poder Ejecutivo. Es decir, el que está pujando a favor de los trabajadores es el Poder Ejecutivo. Les recuerdo que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil tiene 3 patas: el empresario, el sindical y el ejecutivo. Quien debería pujar por el salario debería ser el sindicalismo. Del otro lado tendría el empresariado tratando de calmar ese reclamo, y un Estado, en todo caso, que medie y ayude a la discusión. Eso no está sucediendo. La política de ingresos está dependiendo solamente de la vocación por mejorar los salarios del Poder Ejecutivo. El sindicalismo en general no está cumpliendo ese rol. Y digo en general, y me parece que es interesante detenerse acá, porque el sindicalismo tiene cientos, miles de personas que lo componen. Cuando los que fallan en su función son tantos, ya no es una excepción, ya es un problema estructural. Los buenos sindicalistas son una minoría. Ustedes los escuchan, acá solamente llamamos a esos. Hay un problema estructural con el sindicalismo argentino. Si uno mira quién empujó las subas salariales, estas de los últimos meses, nacen en el Congreso Nacional. Nacen a instancias, en este caso, no del presidente, que fue quien se ocupó del salario mínimo, sino de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner, que impulsaron una suba salarial muy importante para los empleados del Congreso como forma de impulsar que los sindicatos empiecen a moverse y reclamen por sus salarios.
Una política similar ha tenido Axel Kicillof en la provincia, dando los mayores aumentos a la policía, al personal sanitario, a los maestros que hubo en los últimos años. Es decir, el sindicalismo en general no está cumpliendo la función, el rol que tiene que cumplir en esta sociedad. Es reemplazado en este caso por los políticos, pero eso no debe ser así. Yo me acuerdo alguna vez cuando estaba la discusión entre Cristina y Moyano, que Cristina dijo como que no necesitaba que él defendiera a los trabajadores, que los defendía ella. Y yo entiendo que Cristina quisiera decir eso. Yo en ese momento discrepé, dije, bueno, me parece fenomenal que tengamos una presidenta que defiende los ingresos de los trabajadores, pero eso no reemplaza el rol del sindicalista. El sindicalista, digo, a ver, busquemos algún ejemplo, no sé, en un juicio. El fiscal tiene que acusar, el defensor tiene que defender y el juez tiene que arbitrar. Cada uno cumple su rol en una sociedad. ¿Sí? Nosotros los periodistas tenemos que narrar desde el lugar del que nosotros venimos y decir de dónde venimos. ¿Quién debe defender el ingreso de los trabajadores? Es el sindicalismo. Me parece fundamental porque el sindicalismo, para empezar, siempre se llamó como la columna vertebral del movimiento obrero, y fue cierto, e incluso fue importante en momentos en el que el peronismo no estuvo en el poder. En algunos casos fue central, como en la época de Ubaldini, que ayudó a volver al peronismo al poder, y fue quizá, para algunos, lo que nos diferenció de otros países de Latinoamérica y que ayudó a crear esa amplia clase media que alguna vez tuvimos y que hoy muchos se sienten clase media, y yo lo comprendo, porque uno no solo es clase media por el nivel de ingresos, sino por otras cosas, pero que la verdad es que hace rato que no viven como vivían clase media acá en Argentina. Entonces, ¿cuánto todo eso tiene que ver el sindicalismo? ¿Cuánta complicidad tuvo el sindicalismo en 4 años de retraso del salario cuando gobernó Mauricio Macri? ¿Por qué? Porque gobernaba Macri, los trabajadores tenían que perder ingresos de esa manera. ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Fue responsabilidad solo de Macri? ¿Podía Macri rebajar los salarios reales en promedio un 25% sin la complicidad de gran parte del sindicalismo nacional? Rotundamente no. Rotundamente no. En este caso fue el abogado defensor el que no actuó. No era nada más que cuestión del juez. El defensor de los trabajadores fue el que permitió que se retrasara el salario. Yo publiqué 2 reuniones de la cúpula de la CGT con Mauricio Macri en la Casa Rosada, secretas, que nunca se conocieron. Una de ellas fue un día antes a que se presentara el proyecto de flexibilización laboral en el Congreso. Es decir, ellos estaban auspiciándola, formaban parte de ese acuerdo. Entonces, muchos se rasgan las vestiduras defendiendo la democracia. Ahora la democracia le va quedando solo el nombre. Porque hay instrumentos de la democracia que no están funcionando. Uno son los medios de comunicación, primordiales hoy en la vida pública por cómo conforman la opinión pública que luego vota y decide quiénes nos van a gobernar. Y otra, en este caso fundamental para la historia argentina, es el sindicalismo. Tenemos que revisar eso y está en manos de la política ver de qué manera se instrumenta una modificación general de ese sistema. Porque también tenemos la tentación, cuando somos gobierno, de tener sindicalistas amables que no nos reclamen a nosotros. Pero un dirigente peronista tiene que auspiciar el crecimiento, el desarrollo, la evolución y la mejora del movimiento obrero. No tener un sindicalista que no lo moleste. Y no lo digo solo por el presidente, lo digo también por los legisladores, por todo el frente de todos. Miremos eso que está fallando, porque ya se hizo endémico, ya hace muchos años que no cumple su rol.
Y uno puede decir, bueno, no importa, lo arreglamos nosotros, los salarios los sube Cristina, los sube Massa, los sube Alberto. Bueno, no es así. No es así. Porque en todo caso, ponele que hoy el resultado último sea el mismo. Y cuando están ellos, y cuando gobierna la derecha, ¿quién defiende tu salario? Lo tiene que defender el movimiento obrero. Entonces, si nosotros somos cómplices de esta degeneración del movimiento obrero, también después somos parte de esa caída salarial que sucede cuando viene la derecha en la Argentina. Entonces, cuando yo leo que otra vez es el presidente el que va a impulsar por decreto o trayendo de la oreja a Daere diciéndole firma acá, una suba del salario mínimo vital y móvil, reconfirmo el hecho de que el movimiento obrero hoy no tiene nada que ver, no tiene relevancia en las subas salariales. ¿Por qué están subiendo 40%? Porque Cristina le subió el 50%. Ella los empujó. Y cuando no está Cristina en el poder, ¿quién nos defiende? Hay que modificarlo. Hay que mejorar el movimiento sindical argentino. Hay que volver a tener sindicalistas que defiendan a los trabajadores. Dale, Tano.